bacterianas, en el yeyuno y en el ilion vemos que va aumentando la cantidad de células, y en el intestino grueso vamos a pasar a un número bastante elevado de células. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en grandes rasgos? Diferentes filos, como los bacteroides, las proteobacterias, así se dice, las firmicutes, las actinobacterias, las verrucomicobacterias y los fusobacterias. Todo eso lo vamos a encontrar en nuestro zoológico intestinal. Pero esta flora, como decimos siempre, tiene beneficios y en general es a partir del ácido láctico y del ácido butírico, que son beneficiosos para nuestra salud, tienen prevención sobre la colitis y muchas veces ayudan sobre ciertos mecanismos inflamatorios que pueden desencadenar otros eventos como cáncer. Pero lo que vamos a traer hoy es SIBO, que es lo que más ustedes van a decir en la consulta, como nos pasa a nosotros: doctor, tengo SIBO. No le dijeron ni me hincho, o sea, doctor, creo que tengo SIBO. Pero dale, ¿dónde te vas a traer para permiso? Pero entonces, para nosotros tener una idea de qué es lo que hablamos cuando hablamos de SIBO, vamos a ver en general el aumento de la concentración de las bacterias en más de 10 a la 5 en nuestro intestino delgado. O sea, siempre que hablemos de SIBO es intestino delgado, ¿sí? Porque después les voy a hacer la disquisición con IMO. Los síntomas, en general uno lo que va a ver es distensión, dolor abdominal, pueden tener deficiencias nutricionales, ¿sí? Y el principal componente de todo esto es el aumento de la permeabilidad a expensas de los lipopolisacáridos que generan una respuesta inflamatoria crónica. O sea, lo que vamos a ver cuando uno dice veo SIBO es fermentación, respuesta inflamatoria, no más que eso. Literalmente estamos metidos en esto. Entonces, ¿cómo nosotros nos garantizamos que nuestro intestino mantenga una homeostasis? A través del ácido gástrico, de las enzimas pancreáticas, de los ácidos biliares, de la motilidad o no, de nuestro intestino delgado, de la válvula ileocecal, de la respuesta inmune, y todo eso les va a ir dando una configuración de cómo nos vamos a proteger del sobrecrecimiento bacteriano o de la disbiosis, como decíamos hace unos 15 años atrás. Entonces, ¿cuáles son los factores que podemos tener? Y por eso pongo la escoba. Si nosotros pasamos la escoba, barremos la flora intestinal, o porque tenemos una falla en la barrera ácida gástrica, porque tenemos atrofia, porque tenemos hipocloridria, porque podemos tener un bypass gástrico, sea Niederruck, sea una manga, sea una unión de una sola anastomosis, o tenemos inhibidores de bomba en forma prolongada, con lo cual la desprescripción de los inhibidores de bomba en forma prolongada es algo que tenemos que tener en cuenta. Después las fallas en el clearance del intestino, ¿sí? O porque tienen una neuropatía o una miopatía, o tienen amiloidosis, o pueden tener gastroparesia, ¿sí? Tenemos pacientes que hay que explicarles que su abdomen está en 3D, y muchas veces nosotros tenemos otras cosas como la radiación, ¿sí? Las enteropatías por radiación también son un factor de todo esto, que contribuyen a que el intestino se fibrose y tengamos trastornos de la motilidad. Las alteraciones en la inmunodeficiencia, para pensar la deficiencia por IgA o la inmunodeficiencia común variable, que es bastante frecuente, también nos pueden dar eso. Y dentro de las multifactorialidades podemos ver el síndrome intestino irritable con esta alteración de diarrea, fermentación, constipación, diarrea, fermentación, constipación, fenómeno de barriga, la cirrosis, la pancreatitis crónica, la obesidad per se es un factor, ¿sí? Uno también tiene que entender que el obeso es un poliinflamado, ¿sí? Y también puede llevar a aumentos, tanto sea en las bacterias que tengan el intestino como los factores de inflamación que van en la pared intestinal. Lo que les decía, nosotros ¿qué es lo que vemos con la disbiosis intestinal? Que la translocación que tenemos de bacterias, principalmente del colon, lo que generan es gas. Estamos en un entorno en que somos médicos clínicos y tenemos que ver que nuestro impacto no es solamente en el intestino, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos impacto sobre las enfermedades hepáticas. ¿Qué pasa? En la cirrosis aumenta la permeabilidad, aumenta la translocación, tenemos más complicaciones. Las cirugías abdominales, cuando nos da un síndrome, por ejemplo, las bariátricas, las gastrectomías o las colecistectomías. Grandes cosas para saber: podemos tener alteración de los ácidos biliares en las colecistectomías. Las gastrectomías, como decíamos antes, podemos tener el impacto sobre la secreción ácida. La cirugía bariátrica tenemos contenido del estómago que llega a un punto más distal de nuestro duodeno sin tener el buffer
tanto sea del grado en el sector proximal, ni la cantidad ni la concentración de ácido clorhídrico que yo necesito para neutralizar también bacterias que vienen de la boca. Independientemente de que muchas veces podemos tener o un síndrome de Ogilvy o un hígado paralítico postquirúrgico que también va a contribuir con todo esto. En las enfermedades endócrinas y metabólicas también tienen impacto porque, por ejemplo, la diabetes mellitus también vamos a ver trastornos de la permeabilidad, menores receptores y vamos a tener trastornos asociados con un peor control glucémico. Y en el hipotiroidismo, ¿de dónde lo vemos? Tenemos una falla en la motilidad a través del hipotiroidismo. Nuestros pacientes tienen mayor tiempo de éstasis intestinal y de aumento de sus bacterias y terminan generando sobrecrecimiento. Para las enfermedades neurológicas, como decía recién el doctor Mercado y el doctor Cerisoli, nosotros vemos un impacto mucho más grande en lo que hoy se denomina segundo cerebro. Pero ¿esto de qué habla en general? Nosotros de lo que estamos hablando acá es de que el aumento de neurotransmisores, del que quieran, desde la tiroxina, serotonina, lo que sea, por la cantidad de flora intestinal que tenemos y neuronas asociadas, puede darnos trastornos cognitivos principalmente a expensas de todo esto y se ven aumentados en el sobrecrecimiento. En las autoinmunes, por ejemplo, la esclerosis sistémica, por un motivo de lo mismo, de disminución de la motilidad intestinal, también puede tener aumento de SIBO. Si nosotros vamos a las cardiovasculares, si nosotros tenemos, por ejemplo, un trastorno en el gasto cardíaco que hace que la permeabilidad intestinal por una pequeña isquemia aumente, también puede tener efectos de translocación. Y en las dermatológicas, por ejemplo, en la rosácea y en el acné, se ve que pueden potenciar a través de las toxinas que se liberan en el intestino sus expresiones a través de inflamación. Otras asociaciones que acá me detengo 2 segundos porque hace poquito en el Congreso de Gastro de Córdoba lo charlamos con un pediatra. Fibrosis quística, depresión y los trastornos del espectro autista. Lo mismo, vamos a ir a la fibrosis quística, vamos a tener un trastorno de lentecimiento, depresión y ansiedad por los mediadores químicos que podemos sacar. Me quiero detener en el TEA. Si ustedes tienen un paciente con TEA que tiene diferentes tipos de desarrollo cognitivo, desde el TEA que no habla hasta el TEA que puede expresarse y va más a un estilo tipo Asperger, fíjense que muchas veces cuando vienen los TEA que tienen trastornos del lenguaje, ustedes los van a ver y están más excitados, con un trastorno cognitivo cada vez peor y no saben qué les pasa. Muchas veces esos pacientes no pueden expresar que sufren dolor, que sufren más constipación. Perdón que se me pasó de vuelta. Entonces a eso es a donde tenemos que apuntar, a que la mirada sobre los trastornos del espectro autista tienen que ir más de la mano con mirar esto. ¿Qué le pasa a su intestino y a lo que no puede expresar que no venga de la mano de todo esto? No les digo que tengan SIBO, pero piénsenlo más de que su intestino puede estar fallando, no se puede estar expresando y puede tener alguna otra connotación lo que le pasa al paciente. Para que tengamos una idea más referida a lo que hablamos cuando hablamos del test de aire expirado, nosotros comercialmente tenemos 2 o 3 equipos, pero principalmente van a tener el que tienen en la mano, que es un equipo que mide solamente hidrógeno, y el otro que es un equipo combinado que mide hidrógeno-metano. Es una técnica relativamente sencilla, que ahora les muestro con un video de 30 segundos cada uno, pero lo que vamos a hacer nosotros es medir los gases que produce el paciente a través de la fermentación. Entonces lo que vamos a dar es uno u otro azúcar, le podemos dar glucosa que es más el predominio de los pacientes, de los médicos americanos. Nosotros, por lo menos en nuestro centro, preferimos la lactulosa, pero como ven en el gráfico es por algo muy sustancial. Los SGLT están todos los transportadores de glucosa hasta el intestino delgado y nosotros con la lactulosa que no se absorbe podemos ver la fermentación en el intestino grueso, que son los puntos rojos que ustedes ven en la pantalla. Entonces nosotros con nuestro test de aire expirado, la forma en la que lo encaramos, evaluamos 2 o 3 cosas. Nosotros vamos a ver si el paciente tiene fermentación y el perfil fermentativo aumentado muchas veces también genera diarrea, también genera distensión, pero no es posible darle antibiótico terapia a un paciente. Y siempre lo mismo, hay que hacer uso racional del BP y de antibióticos. Para tener así en cuenta los protocolos del consenso americano, lo que nos dicen es que nosotros a los pacientes les vamos a administrar o 10 gramos de lactulosa o 75 de glucosa, y las partes por millón, que es lo que tienen que ver ustedes, que se les informan en los estudios, deben de ser mayores a 20 si usan lactulosa, ojo, hasta el minuto 90.
parte sobre la basal a partir hasta el minuto 90. ¿Sí? Si lo encuentran en el minuto 120 por detrás, eso está hablando de fermentación colónica, el tránsito idiosical es de 90 minutos. La glucosa tiene otros valores de corte y para el metano, en cualquier momento del estudio, estamos hablando de 10 partes por millón. Breve reseña acá de cómo se hace. Este es el equipo de hidrógeno y metano. Ustedes lo que le van a pedir al paciente es que haga una apnea de 15 segundos. El equipo les iba a mostrar cómo es. Ahí les está mostrando la apnea. El paciente tiene que hacer una respiración y soportar esa apnea. Y cuando el equipo les indica, lo que va a hacer es exhalar. Pero acá hay ciertas consideraciones que después las vamos a tener en cuenta para qué está contraindicado. Fíjense, todos tenemos el concepto de espacio muerto. Fíjense que tiene una manguera de unos 25 centímetros y eso más o menos son unos casi 100 centímetros cúbicos de espacio muerto. Por lo cual el paciente tiene que llegar con esa aguja que se ve al punto verde en forma sostenida. Esto no es una espirometría, esto es un flujo constante de su exhalación a llegar al punto verde. No tiene que desembarazarse de golpe como si fuera una espirometría, eso cuesta. Ahora vamos a ver qué pacientes son los que deberían no hacerlo. Y este es el otro equipo que les decía, que es el equipo manual, que solo mide hidrógeno. Entonces, si nuestro paciente tiene EPOC o algún trastorno restrictivo en la expiración, nosotros lo que hacemos es poder pasarlo a este equipo, que es el equipo de hidrógeno, y la exhalación es similar a la espirometría sin tanta velocidad y sin tanto impacto. ¿Sí? Lo puede hacer sostenido, pero fíjense, el espacio muerto es mínimo, en este caso es una pajita de plástico, hoy por hoy cambió una pajita de papel, pero no tiene más de 10 centímetros y esos son 8 o 9 centímetros cúbicos de volumen total. Fíjense que va aumentando y si miran atrás les quedó el valor de la misma paciente en hidrógeno y metano. Pero esto es totalmente plausible, es más, estos equipos están diseñados hasta para niños, estos de manual. Cuando nos ponemos a ver qué tipo de antibióticos podemos usar, la literatura es vasta y tenemos, por ejemplo, la rifaximirina, que es nuestro caballito de batalla, por ejemplo, para el SIBO. Entonces podemos dar 550 miligramos 3 veces por día con una eficacia de hasta el 78%. ¿Por qué no usaría, por ejemplo, a este grupo de pacientes amoxicilina con ácido clavulánico, cipro, doxy, metro? La neomicina la vamos a guardar para el IMO, la norfloxacina, la tetra o el TMS, porque en general van asociados a mucha diarrea o el TMS de leucopenia. Entonces, por algo que lo puedo modificar con la rifaximirina, no usaría TMS y agregar un factor agregado al pobre paciente. Entonces, depende del gas evaluado. Yo les dije, podemos evaluar hidrógeno o metano, podemos hacer rifaximirina, 550 miligramos cada 8 horas por 14 días. Las preparaciones comerciales vienen de 60 comprimidos, así que les va a sobrar. No hay manera de ajustar de un lado del otro. Vienen así, ya lo he echado con los laboratorios, no han podido hacer preparaciones más chicas. Y la neomicina son 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. Si tuvieran que hacer un esquema para ambos gases, podrían hacerlo en forma secuencial para que el paciente no tenga pérdida de comprimidos y le sea menos nocivo. Rápido, 1% de absorción global de la rifaximirina, 3% de la neomicina, por lo que da seguridad. Siempre trabajamos con nutricionistas, porque tienen que ver, o le dan una dieta FODMAP o una hipofermentativa, pero siempre tengan a mano una buena nutricionista que es quien va a ayudarlos con estos pacientes, porque si no el grado de recurrencia de lo mismo va a ser grande. Si ustedes no trabajan la dieta y el antibiótico, les va a venir rengo de alguna de las dos cosas y les va a decir el tratamiento me hizo efecto en un 40, 50, 60% y su paciente no va a estar del todo bien. Breves consideraciones de IMO. Hoy por hoy decimos que tenemos metano, entonces el metano ¿dónde está? Son arqueas, no son bacterias, son arqueas. Recuerdan que se dividieron hace muchos millones de años en la rama evolutiva y lo que vamos a ver es que principalmente las arqueas como el metinovato del piti es lo que nos provoca los trastornos de fermentación de metano, que en general van asociados a trastornos de constipación, por lo cual si ustedes tienen un paciente muy lejos de un centro que le puedan hacer y tienen que hacer tratamiento empírico, bueno, fíjense si no lo pueden hacer de manera empírica, como les decía, y fijarse bien. Ok, es más un constipado que un diarreico, bueno, pueden probar con la neomicina para poder hacer este tratamiento. Les quería traer esto, porque uno piensa que el SIBO es algo nuevo, ¿sí? Pero si ven ahí, hace más de 24 años que venimos hablando de esto, yo estoy en una parte más cercana de hace unos 10 años,
pero fíjense todo el lío que fue armar esto, y no es algún cliché de moda porque alguien lo puso en la tele, en el Instagram o en el Facebook. Ya en 2020, en 2000 se hablaba de qué hacemos con el SIBO. Lo tomamos como un pico, doble pico, después le ponemos el cutoff a 90 minutos, después son 10 a las 5, no son 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, le sumamos metano, después apareció el sulfuro, que es algo nuevo que nosotros tenemos, pero no tenemos básicamente para medir acá, por una cuestión de costos y de equipos. Y después, ¿qué pasó? Y si tenemos una línea plana de hidrógeno y de metano, ¿dónde nos ponemos? Y terminamos en que el duodeno con 10 a la 3, que es la discusión de ahora, 10 a la 3 unidades formadoras de colonia podrían llegar a ser un número de cutoff, pero hacer un cultivo de esto es bastante grande. Para ir terminando, casos y consideraciones. Pacientes con EPOC. Si le voy a pedir que se haga un estudio con hidrógeno y metano en un lugar donde tengo el equipo, pero tengo un espacio muerto muy grande y el paciente está muy restrictivo, la realidad es o lo hago con hidrógeno y trato de acomodarme a lo que dio, o trato principalmente de tratarlos en forma empírica. Si tienen asma, que lleven sus inhaladores. Los EPOC lo mismo, pueden hacerlo con los inhaladores y la capacidad funcional les da. Si son oxígeno dependientes, ahora cuando nosotros le damos oxígeno puro en el tubo, nosotros damos una mezcla de gases que muchas veces contiene hidrógeno. Entonces no lo hagamos, tratémoslo en forma empírica porque vamos a estar lavando todo el tiempo. Diabéticos. Los americanos lo hacen con glucosa, hay grupos acá que lo hacen con glucosa, nosotros preferimos la glucosa. Nos está pasando seguido que no se pregunta si es diabético o no y llega el llamado, hola, me mandaron una glucosa que es diabético. Nosotros le hacemos 12 horas de ayuno. O sea, el estrés de 75 gramos de glucosa es bastante grande. Consideren que si su paciente es diabético, hacerlo con lactulosa y consideren que va a tener por lo menos 16 horas de ayuno. Pacientes bariátricos, no hay un consenso todavía general de cuál es el tiempo en el que tenemos que validar los estudios. Piensen que tienen un asa de aproximadamente 100 centímetros que están obviando en el bypass, con lo cual no hay un número de corte fino, debería ser menos de 90, pero no está del todo estudiado. Y los pacientes con ostomías, obviamente, los excluimos porque ya por la ostomía per se hay que tratarlos en forma empírica. Terminando, 3 pilares del manejo. Identifiquemos la causa, porque si no lo único que hacemos es ponemos un parche en la rueda. Tratemos el SIBO y prevengamos la recurrencia, ¿sí? Muchas gracias.